¿Cómo están? Abran sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículos, hoy vamos a estudiar desde el versículo 18 hasta el versículo 20 de Santiago capítulo 2. Antes de orar quería compartirles algo que pensaba cuando terminé de armar el estudio, ¿no? Yo decía, humanamente, necesito representar lo que Santiago está queriendo representar, su intención. Pero decía, ¿esto es oportuno para este día, para nuestra iglesia, para esta etapa, decir lo que Santiago quiere decir acá? Y como que me cuestionaba eso, ¿no? Y en un momento digo, bueno, pero yo creo en la predicación, ¿no? Creo en la doctrina de la predicación y creo en la predicación expositiva y consecutiva, en que el mensaje de Dios se tiene que presentar, el consejo de Dios tiene que ser oído por el pueblo de Dios. Y yo decía, pero ¿no será que necesita otra cosa la iglesia hoy? La verdad es que yo no soy nadie para determinar eso, ¿no? Yo no conozco los corazones, no conozco a nadie en forma profunda como el Espíritu Santo sí lo hace y escudriña la mente y el corazón. Y el Espíritu Santo quería que se comparta este pasaje. Más allá de que no entiendo bien cuál es la necesidad de su pueblo, Él sí la entiende y la comprende y confío en eso de todo corazón. Así que quería compartirles eso y vamos a arrancar orando pidiéndole la guía al Señor. Señor, te pedimos que en tu gracia nos permitas, nos concedas en esta tarde exponernos ante tu verdad, ante la predicación, ante tu palabra, Señor, que tu palabra pueda revelar en todas las intenciones de nuestro corazón y que podamos salir alentados, Señor, pero también alerta, Señor, con todo lo que vamos a escuchar, que no lo tomemos a la ligera, que lo podamos meditar, porque de esto depende toda nuestra vida, Señor. La urgencia que tiene este pasaje, Señor, para nuestra realidad espiritual es apremiante, Padre, y queremos tomarlo de esa manera, queremos disponernos de esa manera. Gracias, Señor, por eso, y que tu palabra, Señor, pueda guiarnos y pueda hablarnos. Dame la capacidad para poder hacerlo en mi debilidad, Señor, en mi humanidad, en mis limitaciones, Señor. Sabemos que el poder está en ti y la autoridad está en tu palabra. Y eso es lo que esperamos ver en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Santiago tiene un mensaje directo para estas personas que están dispersos por el imperio, ¿no? Un mensaje directo, sencillo, práctico, en esta carta que constituye un libro de sabiduría, ¿no? Podríamos decir que Santiago es a lo que Proverbios es al Antiguo Testamento. Proverbios es un libro sapiencial. Y así lo es Santiago en el Nuevo Testamento. Es el Proverbios del Nuevo Testamento. Ahí vos vas a encontrar pensamientos prácticos, directos, incisivos y profundos para aplicar a la vida cotidiana, a la vida normal. Y todo está basado en el Evangelio. La proposición que hace Santiago no es filosófica. Él no empieza a deambular en pensamientos abstractos, sino que Él quiere que el creyente viva en forma coherente y consistente la verdad en que ha creído. Él quiere que viva el Evangelio, es simple, es directo, ¿no? Y Él te va a decir las cosas que sí funcionan, las cosas que sí demuestran esa fe viva y verdadera. Si realmente se ha nacido de nuevo, esta es la manera de demostrarlo. Estas son las marcas que tiene que tener un hijo de Dios. A esto estamos obligados a obedecer, y esta va a ser la exigencia para la iglesia, ¿no? A través de la obediencia, Santiago quiere que se evidencie esa fe genuina. Por eso los va a exhortar una y otra vez. Y dijimos que llegamos a la médula de la carta, al corazón, al centro de la carta. Desde el versículo 14 hasta el versículo 26 vamos a tener la tesis. ¿Qué es lo que Santiago quería decir? Esto es lo que él quería decir. A esto él quería llegar. Y llegó acá de una manera, ¿no? Y ya estuvimos explicando un poco el flujo de pensamiento, pero lo que va a hacer Santiago en estos versículos va a dar evidencias de lo que es una fe viva. Desde el versículo 14 hasta el 17 vimos una de esas evidencias, ¿no? Que una fe viva se evidencia en un compromiso abnegado
con el pueblo de Dios, un compromiso abnegado con el pueblo de Dios. Eso es lo primero que vimos hace 2 semanas atrás. La palabra clave en toda esta porción, aunque hay varias que se repiten muchas veces y tienen una importancia, quizá la palabra más tónica, la palabra que más sobresale acá es un verbo, muéstrame, que ya lo vamos a ver hoy. Pero hoy vamos a ver la segunda evidencia de una fe viva. Una fe viva se evidencia por una transformación profunda en respuesta al conocimiento de Dios. Una fe viva se evidencia por una transformación profunda en respuesta al conocimiento de Dios. Y síganme en la lectura del versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago va a intensificar la enseñanza del párrafo de los versículos anteriores y va a establecer un segundo recurso, ¿no? Que es un supuesto diálogo con un interlocutor, que lo va a definir con esta expresión: pero alguno dirá. Acá Santiago está introduciendo esta segunda ilustración, que más que una ilustración en realidad es un reflejo de la realidad de la iglesia, es lo que estaba pasando, ¿no? Había un pensamiento que se había introducido entre los hermanos. Y va a comenzar con una conjunción. Ahí, esa conjunción pero es muy enfática en el texto griego. Y todo eso se va a utilizar para darle fuerza a la objeción que va a hacer este interlocutor. Y empieza con ese pronombre definido, alguno, ¿no? ¿Esto qué hace? ¿Qué hace este pronombre indefinido? Va a sacar de escena al interlocutor y va a poner en escena lo que dice el interlocutor. Porque ahora Santiago está concentrándose no tanto en esta persona que lo está diciendo, sino en el pensamiento que está mostrando, en el pensamiento que está con el que está contagiando y enfermando la salud espiritual de la iglesia. Y esto es lo que él quiere tratar. Este pensamiento de esta persona lo que hace en una forma sutil, pero en una forma avasallante, es devaluar el Evangelio, por decirlo en términos que nosotros conocemos, ¿no? Le quita valor a lo que es el costo del discipulado, abarata el costo de la cruz, hace del Evangelio algo que sea barato y que todo el mundo lo pueda aceptar, porque no tiene ningún compromiso, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo acá, y esto podríamos llamarle que es una forma incipiente, una forma en sus comienzos, ¿no?, de lo que después se va a conocer como el antinomianismo. Personas que viven sin ley, que ellos dicen abrazar una fe, pero esa fe no tiene ninguna exigencia, no tiene ninguna demanda. Es un evangelio, es un caminar por fe que no representa nada. O sea que lo único que hace ese pensamiento es decir, todo es por la gracia de Dios. Y si hay una obligación en mi vida cristiana, es la obligación y el derecho a ser feliz, a ser bendecido. Todo se trata de mí, ¿no? Y eso es lo que Santiago quiere atacar, eso es lo que él va a responder, ¿no? Este pensamiento hace que toda exigencia y toda demanda del Evangelio sea visto como legalismo, como fariseísmo. Y eso no es así. Va a decir, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esa expresión que les acabo de leer quizás es una de las más difíciles de todo el Nuevo Testamento para interpretar. Difícil no significa que no la podamos interpretar. Es como si alguien estuviera hablando por Santiago, pero malentendiendo su punto. Lo que quiere meter en la escena este interlocutor es una dicotomía, es una división entre dos cosas, ¿no?, que ahora ya les voy a mencionar. Es entre la fe y las obras. Él quiere plantar esto, ¿no?, que una cosa es la fe y otra cosa muy diferente y aparte son las obras.
ese pensamiento, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, esa es la intención de esa expresión. Se puede razonar o traducir el sentido de la siguiente manera. Tú dices que tienes fe, yo en cambio tengo obras. Ahora bien, alguien podría argumentar, hay personas que tienen fe, otras personas que tienen buenas acciones. Esto sería un principio, el principio sería así. Es un compromiso o es entender la verdad, pero sin un compromiso que lo acompañe. Sería como que esta persona está diciendo, bueno, hay creyentes que pueden tener fe, una fe teórica, y esa fe es salvífica igual. Pero hay otros creyentes que, bueno, es más práctica su fe. Tiene que ver más con la acción. Ellos te van a demostrar más de lo que hablan, ¿no? Entonces ahí están los dos. Los dos tienen fe salvadora. Pero Santiago va a decir, no. Acá no hay una dicotomía entre la fe y las obras. Eso no existe. No existe en toda la Biblia una dicotomía, una lucha entre lo que serían la fe versus las obras. No, Santiago lo que va a exponer en este pasaje y en toda la carta es la fe falsa versus la fe verdadera que obra, que se puede demostrar. La fe falsa versus la fe verdadera que se puede demostrar. No es fe versus obras, porque lo que va a mostrar Santiago, por medio de su argumento, es que la fe es inseparable de las obras. La fe que salva, la fe que lleva a la salvación, la fe genuina salvadora, no se puede desligar de las obras. No se puede hacer. Es algo que si se logra hacer eso es porque esa no era una fe consistente, una fe basada en la verdad. No era una fe genuina. No conducía a una relación con el Señor. Y eso es lo que va a hacer, ¿no? Ese es el punto de Santiago. Ahora, él va a dar respuesta a este supuesto pensamiento de que puede haber creyentes que solo tienen teoría y otros que solamente tienen práctica o que tienen teoría y práctica. Y fíjate, la clave de todo su argumento está en este verbo. Dice, versículo 18, después del punto dice, muéstrame. Este verbo está en un tiempo cronológico pasado, se llama aoristo. Está en modo imperativo y en voz activa. ¿Y qué hace? Hace que la forma verbal sea más efectiva para expresar la urgencia de lo que está exigiendo Santiago. Es como si dijera, ya, mostrámelo de una vez. Apresúrate, mostrámelo, ya lo quiero ver. Si lo traducimos literalmente sería algo así. Dale, muéstrame a mí la fe tuya. Dale, yo quiero verla, a ver cómo me lo podés demostrar. Pero hay un detalle, sin tus obras. Evidenciame tu fe sin tus obras. Ahí esa preposición sin, en el texto griego podría ser también un adverbio. Está indicando algo impropio, algo que es aparte, sin relación. Lo que Santiago dice es, muéstrame tu fe aparte de las obras, sin relación a las obras. O sea, demostrarme que tenés fe, pero solamente me podés hablar de pensamientos abstractos. No me vas a poder mostrar ninguna evidencia empírica de lo que estás diciendo poseer. Pero es que no se puede. No se puede demostrar algo abstracto con algo abstracto. No se puede ejemplificar eso. Es como si yo le dijera, bueno, yo puedo ir corriendo desde acá de Tristán Suárez hasta Máximo Paz y lo puedo hacer en un tiempo de 25 minutos. Es una idea, ¿no?, la que le estoy dando. ¿Lo puedo demostrar eso? ¿De qué forma lo puedo demostrar? Bueno, ustedes me dicen, bueno, demostrámelo. Bueno, se los estoy diciendo. Créanme que es así. Eso no es ninguna demostración, ¿no? Por lo menos ustedes tienen que ver, aunque cuando me miran, tienen que ver algún indicio de que frecuentemente corro o de vez en cuando corro. Mi estado físico tiene que estar por lo menos mostrando eso. Este hombre corre de vez en cuando. Algunos hacen así con la cabeza. No lo puedo mostrar, pero yo te digo que me creas porque esto es así.
Es un pensamiento que te estoy dando, pero no te lo puedo demostrar. Primero te tendría que demostrar algunas cosas. Primero debería demostrarte que puedo correr. Tengo la función de correr. Ya no te lo podés imaginar, ¿no? Después te tengo que demostrar que sí llego hasta Máximo Paz corriendo, que eso sería un desafío muy importante. Pero una tercera demostración sería poner el cronómetro y que el cronómetro muestre que lo hice en ese tiempo que te dije que lo hacía. O sea, yo te puedo hablar de pensamientos abstractos, pero esos pensamientos abstractos, ¿cómo se pueden evidenciar? Por medio de actos concretos. Bueno, la fe pasa de la misma manera. No se puede demostrar, evidenciar una fe si no hay una práctica, si no hay una acción de la fe. La fe tiene que ser puesta en ejercicio para poder evidenciar esa fe. Y eso es lo que tenemos que entender. Podemos rotularnos como hijos de Dios, pero si ese rótulo no nos lleva a una acción práctica concreta, no tenemos nada, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros evidenciar esa fe? Y ahí es donde decimos, bueno, yo me quedo tranquilo porque hay una amplitud de cosas en las cuales puedo evidenciar mi fe. Pero esto no es algo caprichoso, hermanos, no es algo subjetivo que nosotros decimos, bueno, este es mi antojo, de esta forma yo te demuestro mi fe. Cada uno demuestra la fe a su manera. Total, mientras la demostremos está todo bien. No. Hay evidencias claras. Santiago nos dio evidencias claras de cómo demostrar nuestra fe. Por ejemplo, la actitud frente a la prueba. ¿Qué hacemos cuando estamos siendo probados? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la prueba? ¿Cómo vamos a buscar sabiduría en medio del sufrimiento? ¿Y a quién vamos a recurrir? Eso es una evidencia de nuestra fe. ¿Qué hacemos frente a nuestra condición? ¿Estamos gozosos con la condición, con la posición en que Dios nos tiene? Si somos ricos, gloriarnos en nuestra exaltación. Si somos pobres, ver la vida como algo pasajero. Porque todo eso es una demostración de la fe. ¿Qué hacemos con las tentaciones? ¿Le echamos la culpa a Dios o vemos que el origen de la tentación está en nuestros deseos y tomamos represalias al respecto? Todo eso es evidencia de la fe. ¿Qué hacemos cuando vemos a Dios? ¿Vemos a Dios como la fuente de la bondad o lo vemos a un Dios como injusto, egoísta, que no nos quiere dar aquello que nos hace feliz? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Vemos su gran bondad? ¿Cómo escuchamos su palabra? ¿Nos disponemos a recibir su palabra, a darle la bienvenida y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso sea una realidad? Esa es una evidencia de nuestra fe. Una evidencia práctica de nuestra fe es que lo que escuchamos lo vamos a aplicar y eso se va a impregnar en toda nuestra forma de vivir, en toda nuestra filosofía de vida. ¿Cómo nos relacionamos con los hermanos? Si ponemos nuestro egoísmo en el centro, en nuestro yo, nuestra propia conveniencia, o si amamos a los hermanos y no hacemos preferencias, sino que nos entregamos a un amor hacia ellos. Esas son formas prácticas de evidenciar nuestra fe, y en este contexto cercano tenemos que nuestra fe se evidencia en un compromiso abnegado con los hermanos, lo que vimos hace 2 miércoles atrás, ¿no? Esas son formas prácticas de evidenciar la fe. Cuando vos pasás al libro de Primera de Juan, vos tenés lo que decís de Cristo, lo que entendés de Cristo, es una forma de evidenciar tu fe. ¿Cómo te relacionás con el pecado? ¿Cómo te relacionás con los hermanos? Esas son formas prácticas de evidenciar la fe. No es lo que se me ocurre, es lo que la Biblia dice que es evidencia. La única evidencia válida es la evidencia que da las Escrituras, no otra cosa, ¿no? Y en eso tenemos que basarnos y ante eso tenemos que evaluarnos. ¿Tengo estas evidencias o no las tengo? Es simple. O están o no están. No es algo que bueno, ahí capaz que pueda aparecer. No. Tiene que mostrarse. Y algo que tiene la palabra evidencia, que lleva la idea de algo evidente. Algo que se puede ver, ¿no? Y es eso, ¿no? Y él va a decir: también a ti te demostraré las obras mías, o las obras de la fe mía, ¿no? Te lo estoy leyendo como literalmente dice en el texto. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, Santiago la tiene un poco más simple, ¿no? Porque él dice: yo te puedo demostrar mi fe, pero a través de mis obras. Y esa
yo te mostraré, utiliza el mismo verbo, pero el modo cambia, ¿no? Es un modo indicativo. Y esto sugiere la realidad de la fe. Te lo puedo mostrar, te lo puedo evidenciar, porque esto es una realidad. La única manera, hermanos, de evidenciar una fe genuina es a través de las obras. De esta manera, el argumento de Santiago es contundente. Claro que Dios ve nuestro corazón y Él sabe si tenemos fe o no. Pero lo que hace Santiago es mostrar las evidencias que todos puedan ver, sin ser omnisciente, sino que como pueblo de Dios podemos ver esto, ¿no? Y Él quiere confrontarnos de esta manera, ¿no? Te dije que las obras no son contrarias a la fe, ni tampoco aparte de la fe. No hay forma de separar este pensamiento. Pero si alguien podría decir, bueno, está bien, no tiene obras o no tengo obras, pero al menos una fe teórica me posiciona en un lugar de ventaja en cuanto a mi salvación. Bueno, le falta poner en práctica, pero al menos tiene la teoría que lo va a llevar finalmente a hacer lo que tiene que hacer. Hay más esperanza para este que tiene, aunque sea la teoría, ¿no? Sin embargo, Santiago va a contrarrestar esto, y ya lo ha hecho en realidad, te va a decir, ¿no? Antes dijo 2 veces, ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve decir que tengo una fe que no puedo demostrar? Es como decirle a mi hermano que está sufriendo, anda y todo va a estar bien, pero no hago nada en relación a su sufrimiento. ¿De qué sirve? No beneficia para nada. Sin embargo, acá lo va a decir de una forma más categórica. Fíjate el versículo 19, dice: tú crees que Dios es uno. Tú crees que Dios es uno. Lo que está haciendo Santiago acá es diciendo: tú confías y sabes que Dios es uno. Claro, el credo de estas personas es ortodoxo, no hay ningún problema con eso. Este credo cumple con todas las normas escriturales, con todas las reglas generales. Sigue fielmente y se conforma a los principios de la doctrina. No va a contradecir una rama de la teología sistemática, ¿no? Que es la teología propia, el estudio de Dios. Esta persona cree en la unicidad de Dios, cree que Dios es uno. Sabe que el monoteísmo va a constituir una base fundamental del pueblo de Dios, ¿no? De la fe del pueblo de Dios. Esta es una doctrina fundamental. El credo de esta persona es correcto. Y podríamos decir, ¿no? Está en armonía con lo más importante de Israel, ¿no? El Shema, el escucha Israel. Nuestro Dios, Dios uno es. Él dice, tú crees que Dios es uno. Y no solamente Santiago va a mencionar esto, sino que esta persona va a tener la recomendación y el elogio del mismo Santiago. Porque le va a decir, bien haces, está bien lo que haces. Es como decir, tú crees que Dios es uno, te felicito, hiciste bien, buenísimo, ¿no? Sí quedaría ahí, pero después hay una conjunción que tira abajo todo esto y acá es cuando el tono empieza a subir y cuando es tremendo y es duro lo que va a decir. También los demonios creen, también los demonios piensan así. Ellos afirman toda la teología propia. Ellos saben acerca de la unicidad de Dios. Ellos lo conocen. Ellos conocen a Dios. Fíjate en Marcos capítulo 1. Quiero mostrarte ahí unos pasajes para ver la teología de los demonios, cómo ellos manejan toda esta información de parte de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 21 al 26. Dice el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Fíjate la expresión, sé quién eres.
¿Quién está hablando acá? El que tenía el espíritu inmundo, ¿no? Él sabía quién era. Sé quién eres. Había conciencia plena y un conocimiento profundo de quién era. Y no solamente de quién era, sino que destaca algo. El santo de Dios, va a decir este demonio, ¿no? Fíjate otro pasaje en Hechos capítulo 19. Versículo 11, para tener un poquito el contexto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos. Ellos creían que era como un conjuro y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que hace Pablo. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Claro que el punto es otro, el énfasis de esta narrativa, pero fíjate lo que dice este espíritu. A Jesús conozco, a Jesús conozco. Ellos conocen a Dios. No es que hay que decirle quién es Dios. Conocen a Dios, ¿no? Y a Jesús conozco, y lo que hacían estos espíritus era someterse, se iban, se alejaban, ¿no? Dice que los demonios creen, también los demonios creen y tiemblan. Esta palabra tiemblan más bien es una palabra onomatopéyica. Sería como emitir un sonido, como una expresión de temor, ¿no? Ellos creen y tiemblan. Dice, esto significa erizarse, estremecerse. Se emplea, por ejemplo, para asociar al temblor o al temor que está asociado con un gran miedo, ¿no? Es un pánico, es un terror. Claro, los demonios tiemblan ante la verdad de que les aguarda el tormento eterno en el infierno. Ellos saben cuál va a ser el resultado final. Ellos saben que se viene un juicio para ellos y no van a poder escapar. Saben quién es Dios y saben acerca del juicio de Dios. Tienen este conocimiento, ¿no? Pero este conocimiento en los demonios no produce arrepentimiento alguno, porque no tienen una fe salvífica, no la poseen. Saben de Dios, pero no reaccionan en arrepentimiento y fe. Así como estos profesantes no evidencian una fe viva, una fe que se manifiesta en una vida transformada por el conocimiento de Dios. Ellos están ciegos a esto, ¿no? Y el ejemplo es fuerte. Santiago está exponiendo a estos falsos creyentes y lo hace en forma incisiva, ¿no? Les dice que sus prácticas son demoníacas. Su ortodoxia no es el problema, ¿no? Sino podríamos decir su ortopraxia, su práctica, ¿no? Lo que ellos están haciendo. Ese es el problema. El Evangelio en sus vidas es una simple conjetura, una simple especulación, pero no afecta su vida, ¿no? Es algo que van a incorporar como un inventario más a su larga lista de cosas que tienen en su conciencia para no sentirse que están lejos de Dios. Tienen esta teoría ahora y esto calma sus conciencias, pero eso no tiene ningún efecto, ¿no? Hermanos, cuando abrazamos una fe diabólica hay muy poca esperanza. Y vos decís, pero para un poco, yo no hice un pacto con los demonios. ¿Cómo hablas de una fe diabólica, una fe demoníaca? Es que te lo voy a decir así. Tener una fe diabólica, una fe demoníaca, no es hacer un pacto con el diablo. No. Una fe diabólica es tener un entendimiento de la verdad en cuanto a Dios, en cuanto a su juicio, pero que eso no afecte el rumbo de mi vida.
Sé quién es Dios, sé lo que va a hacer, pero eso no me mueve a mí. No me hace correr al arrepentimiento. Eso es tener una fe diabólica. Eso es tener una fe demoníaca, ¿no? Es cuando escucho a Dios, pero sus demandas no afectan mi vida. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 21. La fe diabólica o demoníaca la podemos ver en Mateo 21 en relación a los fariseos, ¿no? El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías y Dios va a mandar a sus profetas para que preparen el corazón del pueblo para esta venida, ¿no? Los profetas van a obedecer a Dios, van a dar sus mensajes. Este pueblo que conocía a Dios no acepta el mensaje de los profetas y los van a matar. Una y otra vez Dios manda profetas y ellos los van a matar porque rechazan el mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje altera sus ambiciones, afecta sus intereses. Entonces ellos no quieren este mensaje. Algo parecido pasa con Cristo. Va a venir el Hijo y ¿qué va a hacer? Va a dar el mensaje. Este mensaje tampoco convence los corazones de ellos. Ellos esperan un rey que los beneficie, pero no esperan que este rey demande un cambio en sus vidas. Ellos quieren estar contentos con las cosas de esta vida y no quieren que nada altere o afecte ese contentamiento, ¿no? Con las cosas materiales, las cosas que ellos apuntan. Quieren un rey que se ajuste a sus propios pensamientos, a su propia religión, a sus propias teorías, a sus falsedades. Y todo eso lo puedes ver en la parábola de los labradores malvados, ¿no? No lo vamos a leer todo, después vos si querés lo podés leer, pero fíjate el versículo 40 lo que dice. Al final estos que mataban a los profetas y al Hijo, Jesús apuntaba a los fariseos, ¿no? A los líderes de Israel. Y le va a decir el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y les dijeron la gente, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo las parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, presta atención a esto, entendieron que hablaba de ellos. Pero, bueno, uno diría, entendieron que hablaba de ellos. ¿De quiénes? De aquellos quien les iba a ser quitado el reino y que iban a ser destruidos sin misericordia. Entendieron que hablaba de ellos. O sea, lo que está expresando Mateo acá es que los fariseos se dieron cuenta quién era Cristo. Jesús era el Cristo, mejor dicho. Él era el Mesías prometido. Y entendieron que ellos estaban haciendo mal y que Jesús estaba hablando de ellos. Y el versículo 46 dice, pero al buscar cómo echarle mano. O sea, entendieron todo y le querían crucificar. ¿Entendían acerca de Dios estos hombres? Sí. ¿Tenían una teología propia consistente? Sí. ¿Sabían acerca del juicio de Dios que le espera a los enemigos de Dios? Sí. ¿Sabían lo que Dios iba a hacer con ellos? Porque Jesús se lo está diciendo, sí. ¿Lo creían? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se arrepienten? No se arrepienten por lo mismo que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. No se arrepienten porque el engaño del pecado hizo eso en sus corazones. Afectó tanto el corazón, el pecado, que ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Ya no hubo vuelta atrás. Ellos están ahora en un camino de no retorno. Entendieron que hablaba de ellos y buscaban cómo echarle mano. El camino de no vivir el Evangelio, con todas las implicaciones que tiene el Evangelio, es muy peligroso. Es lo más peligroso de nuestra vida. No es que tener la teoría me va a posicionar en una ventaja para alcanzar la salvación.
todo lo contrario. Tener la teoría y no el arrepentimiento, no las obras dignas de arrepentimiento, me posiciona en un lugar peligroso. Porque los demonios también tienen esta teoría. Pero ya no hay vuelta atrás. Van a ser condenados, lo saben, tienen terror de esto, tiemblan ante esto. Los fariseos lo saben que están matando a Jesús, que Jesús es el Mesías, pero no hay vuelta atrás, buscan cómo echarle mano. No tienen una vida de arrepentimiento. Y ese es el peligro que corremos, ¿no? Ese es el peligro en que está nuestro corazón. Cuando no dejamos que la palabra de Dios afecte del todo nuestra práctica. Hermanos, ese es el llamado, y por eso esto es lo más importante de la carta. Por esto este es el núcleo de la carta. Porque acá se marca un antes y un después. ¿Vos pensás que Santiago va a poner este ejemplo tan brusco, siendo como es Santiago, siendo que él tiene tanto tacto para hablar a la congregación, va a poner un ejemplo de este tamaño porque sí nomás? No, él lo pone porque esto es preciso explicarlo de esta manera. Porque este es un peligro muy grande. ¿Cuánto deberíamos tomar nota de lo que escuchamos el domingo pasado, no? Y quiero que lo leamos nuevamente ahí en Hebreos capítulo 3. Y fíjate cómo se relaciona directamente con esto, ¿no? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Te das cuenta lo que hace el pecado? Endurece el corazón. Ahí tenés a los fariseos, ahí tenés estos seres angelicales que endurecieron su corazón, se rebelaron y ya no hay retorno. Versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Finalmente, ¿no? Las cosas como son. Esto es incredulidad, no es otro tipo de fe. Es una fe falsa, es incredulidad esto. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Qué tarde que sería si dejo pasar la oportunidad, ¿no? Y uno dice, pero después de tantos años en la iglesia, no decir que ahora recién entiendo el Evangelio. Si tenés la oportunidad, si tenés esto, si el Espíritu Santo hace esa obra en tu corazón y te da la convicción de que tu fe no ha sido demostrada, no ha sido evidenciada con las marcas que la Biblia misma te da, ¿qué importa el tiempo que haya pasado? La esperanza está ahí. La esperanza está en que se puede revertir eso. Pero si cualquier razón hace que no examines el corazón, puede ser muy tarde. Y puede ser que no haya vuelta atrás. Y la fe sea una fe diabólica, una fe demoníaca que no sirve para nada, que no vale la pena para nada. Un pasaje también ahí en 2 de Pedro, quiero mostrarte esto cómo se ve en la vida de la iglesia también. En 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro va a advertir a la iglesia que va a haber falsos maestros. Estos falsos maestros, si bien distorsionan la doctrina, el énfasis mayor está en cuanto a la eficacia de la piedad. Ellos no van a exigir la santidad en la vida de la iglesia porque ellos mismos no viven vidas en victoria, ¿no? Ellos viven derrotados y no tienen otros objetivos.
Pero hay algo que los va a caracterizar a estos falsos maestros. Y fíjate cómo se va a ver su carácter. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y se va a seguir describiendo cómo es esto, y quiero adelantar un poquito más. Fíjate el versículo 10, también aspectos de este carácter de estos falsos maestros. Dice: mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de potestades superiores. Hay algo en el versículo 1 que tenés que verlo como la clave de este pasaje en el carácter de estos falsos maestros. Y es que negarán al Señor. Negarán al Señor. Ahí hay un énfasis. Hay un énfasis. En el texto original se puede ver así, como el objeto y el complemento, ¿no? El objeto está ahí, en el Señor. Ellos lo que niegan es al Señor. Ellos están negando al Señor. Y fíjate el versículo 10, dice: mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Lo que hacen estas personas, estos falsos maestros, quizá no es tanto negar la doctrina básica fundamental, sino que ellos lo que niegan es cómo eso va a afectar a sus vidas. Niegan el señorío. Se manejan en la vida como si no le tendrían que rendir cuentas a nadie. Es más, si tienen que rendirle cuentas a alguien ya les parece algo gravoso, porque ellos son independientes. Ellos exigen en su vida de pecado su propia autonomía para vivir, sin rendir ningún tipo de cuenta. Niegan el señorío de Cristo, ¿no? Niegan el señorío. ¿Qué significa esto? Estas personas son como los falsos creyentes que le está hablando Santiago. Tienen una confesión de fe, un credo intachable, pero ¿qué hacen? No se puede ver eso en una vida práctica. Pablo dice en 2 Timoteo: tendrán apariencia de piedad, ¿pero qué? Pero negarán la eficacia de ello. Ellos no pueden mostrar esta evidencia de una fe viva. Ellos no tienen esta evidencia de una fe viva. ¿Cuál es la evidencia? Una vida transformada por el conocimiento de Dios. Hermano, esto nos sacude tremendamente, ¿no? Tremendamente. Porque quizá vos estás confiado en tu salvación y amén, que así sea, pero ¿cuántas cosas elegimos a veces? Como si esto sería una carta, un menú. Bueno, esto lo voy a aplicar, esto no ahora, esto lo podría comer después. Cuando lo que Dios nos dice es urgente, todo el consejo de Dios es urgente. Y deberíamos estar sometidos al señorío de Cristo. Porque de lo contrario, nos estamos inclinando más a una fe de los falsos maestros, de los fariseos y de los demonios. Acá no está en juicio fe o obras. Acá lo que está en tela de juicio es fe verdadera o fe falsa. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Bueno, nuestra respuesta tiene que ser como estas personas que habían escuchado ahí el discurso de Pedro, ¿no? La primera predicación de la iglesia, ¿no? Que dice en Pedro, en Hechos, capítulo 2, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Chao, arrepentíos. Lo que va a demostrar nuestra fe verdadera es el arrepentimiento, hermanos. A veces no es tan importante cuánto nos hemos alejado de la verdad escritural. Sí que es importante, pero lo más importante es que cuando somos confrontados con esa verdad espiritual, ¿cómo respondemos a eso? Si respondemos con arrepentimiento, siempre con arrepentimiento, eso va a ser la marca, esa va a ser la evidencia, eso va a ser lo que va a caracterizar que nosotros estamos en el pueblo de Dios, pertenecemos a su pueblo.
¿Cómo se ve una vida transformada por el Evangelio? Durante más de 2 años estuvimos viendo, ¿no? Una iglesia, un grupo de personas que fue transformada por el Evangelio, los hermanos de Tesalónica. ¿Te das cuenta lo que hicieron? ¿Te acordás ese pasaje que muestra cómo dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Te das cuenta la lógica de eso? Dejaron una lealtad diabólica. Ellos servían a los ídolos para ajustarse de una forma coherente a sus afirmaciones, ¿no? Dios es esto, Dios está vivo. Él es el Dios vivo y verdadero. Y a Él debemos seguir, ¿no? Fíjate cómo va a terminar el versículo 20. Dice, mas quieres saber, hombre vano. Esta conjunción más también es adversativa, pero más bien es conectiva, ¿no? Está conectando todo lo que está diciendo y nos va a preparar el terreno para lo que va a venir después. Tiene una ligereza de contraste también. Sería como, pero ¿querés saber? Vos tenés una fe teórica, pero te digo una cosa, ¿querés saber, deseas conocer? Y cuando dice hombre vano, no sé por qué no se tradujo la interjección ahí, porque hay una interjección que debería haberse traducido oh hombre vano, y está puesto para enfatizar, ¿no? Para darle color a esta expresión. Esto que está transmitiendo Santiago está llegando a lo más profundo de su corazón, está afectando las fibras más íntimas de su ser, ¿no? Sus emociones. Le dice, oh, hombre vano, hombre que estás perdido. Y esto no es una expresión arrogante en que, bueno, te gané el argumento, ¿viste? ¿Te das cuenta que sos vano y no servís para nada? No es eso. Le está diciendo Santiago, estás perdido, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ves esto? ¿Querés saber esto, hombre vano, hombre perdido? Ahí la palabra vano tiene que ver con algo ineficaz, algo que está vacío. ¿Y por qué vano? Porque el Evangelio está vacío de su vida. No hay contenido en su vida. No hay implicaciones del Evangelio que se puedan ver. Sus búsquedas están enfocadas en la vanidad. Sus prioridades están determinadas por las cosas de esta tierra, nada más que por las cosas de esta tierra. Él no mira hacia lo eterno. Es ineficaz la relación del Evangelio y su vida práctica. Quizá si no fuese porque tiene un lenguaje diferente y gasta más horas en la iglesia que las personas comunes del mundo, no hay ninguna diferencia. Busca lo mismo que buscan todas las personas acá en la tierra, porque pertenece a esta tierra. Hombre vano, ¿no? Esa palabra vano es tan enfática porque Pablo la va a utilizar ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17, ¿no? Cuando dice, ya no más, ustedes son hijos de Dios, ya basta, no se puede andar en la vanidad de la mente, como los otros que no conocen a Dios, que son ajenos de la vida de Dios. El creyente tiene una fe viva, hay un contenido en su fe, hay implicaciones del Evangelio. La cruz no puede ser diluida, el discipulado no puede ser abaratado. Tiene un precio, ¿no? Y es poder demostrarlo con la práctica. Y termina ahí este segundo bloque o esta segunda evidencia. Y fíjate que va a terminar, hombre vano, la fe sin obras es muerta. La sección anterior también terminó así. Y en el versículo 26 va a terminar de la misma manera, por eso decidí cortar ahí la sección, ¿no? Pero, ¿cuánto para reflexionar en nuestra vida, ¿no? Una fe viva se evidencia en un compromiso abnegado con el pueblo de Dios, pero también en una transformación profunda en respuesta al conocimiento de Dios. Yo necesitaba esto, yo necesitaba saber esto, escuchar esto, ¿no? Para mi propia vida, para no ser como a veces bromeamos con mi esposa, ese gatica que predica pero no practica. Eso a veces lo decimos como broma. Santiago lo diría de esta manera: si haces eso, estás afirmando el credo de los demonios, de los fariseos y de los falsos maestros. Es tremendo, ¿no? Que no seamos esa clase de personas que no tengan retorno, que nos perdamos en las cosas de esta vida.
sin vuelta atrás. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Él. Señor, gracias por tu palabra. Padre, al exponernos ante tu verdad, ¿cuántas veces no reflexionamos, Señor? No meditamos lo suficiente, Señor, y vamos tomando las cosas con tanta ligereza, Señor. Y es tan estremecedor escuchar esto, Señor, que nuestra fe tiene que abrazar una conducta, obra, Señor. Que nuestra fe, que está basada en ti, Señor, y que es un don que tú nos das, Padre, pero que la tenemos nosotros, Padre, que eso tiene que estar apoyado, Señor, en evidencias prácticas, Padre, si no estamos perdidos completamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder aplicar tu verdad a nuestros corazones y te pido, Señor, que tengas misericordia nuevamente. Si hay aquí entre nosotros alguien que no se mira a la luz de las marcas, Señor, y lo hace en forma sincera, no para justificarse, sino para entender el verdadero estado de su corazón, que tú le muestres, Señor, y le tengas misericordia, Padre, que tú le recibas a misericordia y que pueda ser salvo, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra haga tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.